Hola, muy buenos días, estudiantes, maestro. Hoy les venimos a hablar acerca de las praxias que está presentado por Kelly Joana Murcia Flores. María Alejandra Sáviles, Mayra Estefanía Lozada Mosquera. y Daniela Segura quien vaya, que es quien les habla. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar los diferentes contenidos que es conducta motora voluntaria, bases cerebrales del control motor, también está la importancia de los ganglios basales, el papel del lóbulo frontal, los tipos de apraxias, la estimulación de las praxias y por último la evaluación. Vamos a comenzar con lo que es la conducta motora voluntaria. Bueno, el movimiento es un modo de respuesta al entorno, ¿cierto? De manera que prácticamente cualquier actividad que realice el ser humano se podría decir que está relacionada al movimiento, ¿sí? Decimos que de todos los diferentes movimientos, ya sean sencillos o ya sean complejos, son el resultado de una precisa coordinación muscular dirigida por la corteza cerebral. En el sentido más amplio, el término motor comprende todas las formas de respuesta activa que emite el organismo. En la conducta motora voluntaria hay que diferenciar dos aspectos importantes aquí. El primero es un componente psicológico que implica el procesamiento de información necesaria para elaborar un plan motor, ¿sí? Esto lo definimos como praxias, ¿sí? Por otra parte está el aprendizaje del comportamiento motor, que no implica procesamientos cognitivos. A este lo denominamos motricidad. Listo, perfecto. Decimos que la comprensión de la acción motora voluntaria tendrá que descomponerla en 3 etapas, que son las siguientes, que es la planificación, la programación y la ejecución motora. La ejecución motora es la directamente visible, introduce una alteración en el entorno, ¿sí? Para que esa ejecución motora se dé en el ambiente, es necesario que la noción del plan de acción, es decir, la primera etapa, que es la planificación, se dé en función al objetivo que exprese la intención del sujeto, ¿cierto? Dentro de este marco de acción voluntaria, la noción de presentación ocupa un lugar medio en los modelos de control de la acción, es decir, la programación, concepto utilizado para designar el contenido mental, información ligada al objetivo y a las consecuencias de una acción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las bases cerebrales del control motor. Bueno, aquí es muy importante los ganglios basales. Los ganglios basales están implicados en la producción del aprendizaje de habilidades motoras, aunque no es demostrable que su lesión aislada sea capaz de producir problemas en la acción motora entendida en el concepto de apraxia. Es decir, la aportación de los ganglios basales es esencial en la medida en que proporciona un seguimiento de los movimientos y establece rápidamente los ajustes necesarios para que la ejecución sea precisa, pero la intervención de la corteza parietal, frontal y del cerebelo son indispensables. Queda claro de todos modos que los ganglios basales participan directamente en la generación de funciones indispensables para la elaboración y la ejecución del programa de la función motora voluntaria. Ahora está el papel del lóbulo frontal. El lóbulo frontal se divide en 3 tipos de área motor. La primera se encuentra localizada en la corteza primaria, que es contralateral y controla los músculos específicos de todo el cuerpo, especialmente los encargados de los movimientos finos como los dedos, los labios y la boca. La segunda es la corteza premotora, que se encarga de los movimientos musculares complejos como masticación y deglución. Aquí se encarga de la integración temporal del movimiento que inhibe o regula estructuras motrices profundas. En pocas palabras, es la que programa y planifica el movimiento. La tercera es la que está en el área prefrontal dorsolateral, que se encarga de la sección más adecuada al momento de ejercer un movimiento en función a la experiencia y en la iniciación en la decisión de ejecución.
Las áreas motoras y premotoras de la corteza envían proyecciones a los ganglios basales, formando distintos circuitos que voy a describir a continuación. Está el circuito parietofrontal, que es para la integración sensoriomotora. El circuito parietofrontal lleva a cabo los movimientos originados en el lóbulo parietal superior y tiene relevancia en la planificación de la trayectoria del movimiento, en la preparación del movimiento y en la selección de la acción. Por otra parte, contribuye también a la localización espacial de estímulos externos para el adecuado alcance de los objetos. Las lesiones en el circuito parietofrontal implican dificultades en la transformación de información somatosensorial necesaria para alcanzar, coger y manejar objetos. Este déficit provocará fallos en la orientación y en la coordinación de movimientos. También tenemos el sistema frontoparietal y frontoestriatal, que es la secuencia del movimiento. La corteza sensoriomotora primaria, los ganglios basales y el cerebelo están principalmente implicados en la ejecución de acciones automáticas sobreaprendidas y en las secuencias de movimientos. Mientras que la corteza prefrontal, la corteza premotor y la corteza parietal posterior participan en la ejecución de secuencias de movimientos complejos o nuevos, lo cual requiere atención, integración de información, procesos de memoria de trabajo y supervisión de la secuencia de los movimientos. También tenemos el sistema temporoparietal frontal, que es el reconocimiento e imitación de acciones. El papel crucial de esta estructura es tener una representación interna de las acciones que son evocadas al ver las acciones realizadas por otros. Por lo tanto, este sistema está implicado en las funciones de reconocer y de imitar acciones. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la contextualización. Bueno, ahora vamos a contextualizar un poco. La palabra apraxia es utilizada desde 1871 por Hugo Ligny, pero pues en aquella época no se le daba el mismo significado que se le da hoy en día. Se consideraba que pues el motivo por el cual el paciente no podía realizar un movimiento voluntario era debido a que era capaz de comprender el objeto asociado con el movimiento deseado, es decir, pues debido a la agnosia como se lo conoce hoy en día. La conclusión más importante pues a la que llegamos hoy en día es que pues a partir de la apraxia puede ser definida como una entidad clínica propia, diferente de los problemas perceptivos, del lenguaje, del pensamiento y pues entre otras funciones cognitivas. Existen diferentes tipos de apraxias. Bueno, ahora comenzaremos a hablar sobre la apraxia idiomotora, que es la incapacidad o dificultad para ejecutar un gesto. A pesar de entender la tarea y poseer las capacidades físicas para llevarla a cabo, afecta el componente productivo de la acción. Los errores más característicos que tienen este tipo de apraxias suelen ser los errores en el tiempo, la organización espacial, los movimientos amplificados o simplificados, la perseverancia realizando gestos de consignas anteriores, utilizando sus propias manos y pues como ustedes pueden observar, aquí tenemos un claro ejemplo de una persona que le indica a la otra qué gestos debe hacer con sus manos o con sus dedos en este caso. Y pues en el lado izquierdo pueden observar como una persona que tiene esta apraxia pues realmente realiza las acciones, no las realiza correctamente, sino que pues por el contrario es muy difícil para él hacerlo. Ahora continuaremos con la apraxia ideatoria. Consiste en una alteración de la capacidad para llevar a cabo movimientos en secuencia. Los pacientes muestran una planificación de las acciones desordenadas, pero son capaces de mantener intactos los movimientos simples que componen las secuencias. Aunque el paciente no conoce bien la acción que tiene que realizar, el orden de las acciones es incorrecto, puesto que implica imposibilidad para usar objetos, con aparición de gestos inapropiados, incoherentes y desorganizados. Continuaremos con la apraxia bucofacial. Esta es la dificultad para ejecutar movimientos voluntarios con los músculos de la laringe, la faringe, la lengua, los labios y las mejillas.
con preservación de los movimientos automáticos de estos mismos grupos musculares. Ahora les mostraré un claro ejemplo, que es por ejemplo cuando nosotros elevamos nuestra lengua hasta la nariz. Esto pues claramente no lo pueden hacer, o pasar la lengua entre los dientes, o mostrar los dientes. Cuando se le indica, pues claramente no lo puede solucionar. Estos son algunos ejemplos de gestos para la valoración de la praxia. Se asocia, aunque también se pueden presentar de forma disociada, con la presencia de afasia y otros tipos de apraxia de las extremidades. La apraxia constructiva. Esta es la alteración en la capacidad de organizar la información espacial y para llevar a cabo actividades de visoconstrucción. Implica la incapacidad para planificar los gestos que permiten obtener una determinada construcción. Se observa una desintegración de los gestos normales implicados en dibujar un objeto. Por ejemplo, en construir cubos con palillos, en construir rompecabezas o moldear un barco. La apraxia en marcha. Esta se refiere a una alteración que afecta el movimiento automático. El término de apraxia en marcha pues, se derivó de la observación de diferencia entre la capacidad para caminar, que está alterada, y la capacidad para mover las piernas. Cuando los pacientes se encuentran sentados, que se mantienen pues, preservados, la apraxia cuando se ponen en marcha consiste en la capacidad de disponer convincentemente los miembros inferiores para caminar. El sujeto no puede iniciar los movimientos de forma coordinada, no puede avanzar. Sus miembros inferiores alternantes pues claramente no funcionan muy bien. Es frecuente observar al paciente que mantenga los pies arrastrados y pues es como un tipo de anotación para saber si tiene pues esta apraxia, la maneja. La apraxia oculomotora. Esta consiste en la dificultad de realizar movimientos sacádicos y verticales con los ojos ante la demanda del examinador. Y sin embargo, si los realizan de forma espontánea para su valoración, se pide al paciente que siga con la mirada el dedo del examinador mientras se realizan movimientos de arriba a abajo, de un lado a otro. Ahora les voy a enseñar pues básicamente cómo sería. Entonces tomamos, por ejemplo, este lápiz y el paciente debe seguir pues el lápiz con su mirada. Si el paciente gira su cabeza cada vez que pues, el examinador mueve el lápiz, esto podría ser una clara evidencia de que padece una apraxia oculomotora. Bien, la siguiente es la apraxia callosa. Esta afecta a la mano izquierda, impidiendo la ejecución de actividades motoras mediante el orden verbal, ya que la ausencia del cuerpo calloso le impide al hemisferio izquierdo transmitir al derecho las órdenes adecuadas para que mueva la mano izquierda. Y por último, pues estaremos dialogando sobre la apraxia del vestir, que es la incapacidad para vestirse uno mismo de un modo autónomo, formando parte del síndrome de negligencia o de otros cuadros, claro está, especialmente de demencias. El paciente no sabe orientarse con la ropa, siendo incapaz de secuenciar el orden y vistiéndose de forma torpe y desmañada. Las apraxias del vestir están causadas por lesiones posteriores parieto-occipitales, del hemisferio derecho y suelen estar presentes en las fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Estas personas duran horas hasta que pueden ponerse prácticamente solo meter una manga y pues fue diagnosticada como apraxia al vestir en el siglo XX. Bueno, ahora vamos a continuar con la estimulación de las apraxias. Bueno, básicamente la estimulación de las apraxias busca que la persona logre ejecutar, simbolizar y representar movimientos de manera aislada o de manera continua o de manera secuencial. Depende del nivel de complejidad de la persona. Entonces, lo que recomiendan para tener en cuenta en la rehabilitación es que es como si fuera un proceso cognitivo como cualquier otro.
Entonces toma en cuenta los siguientes puntos. Entonces, es fundamental tener en cuenta el funcionamiento del sistema motor, para así tener en cuenta qué tanto es la alteración que padece la persona y su evolución. El siguiente punto habla que es valorar los procesos y la generalización de los resultados con el fin de ir adaptando la rehabilitación acorde a cómo esté en el momento y a su intervención. El siguiente punto básicamente habla de los estímulos. Es recomendable de que se empiece primero con unos ejercicios de manera básicamente suave y luego que haya mayor nivel de complejidad. Por ejemplo, empezar primero cogiendo un lapicero y ya después ejecutando movimientos motrices más difíciles. Otro para las prácticas continuas es básicamente hacer ejercicios con base a la imitación. Se le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer y ella la va ejecutando de manera que ella pueda hacerla a sí misma. También se debe tener en cuenta que no todos los procesos son los mismos, que depende de la reacción de la ejecución del movimiento. Hay unos que son más lentos que otros según el problema motriz. Y a continuación vamos a hablar sobre la evaluación de las praxis. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar las formas de evaluación de las diferentes modalidades. Vamos por la primera modalidad, que se llama la idiomotora. Decimos que la forma de evaluación son las siguientes. La primera, emitir gestos simples como cerrar los puños. Segunda, hacer 2 aros entrelazando los dedos. Perfecto. Reproducir simbólicamente determinados gestos expresivos como es el manejo de un martillo. Y la última es simular cómo se enciende un cigarrillo. Muy bien, ahora vamos para la siguiente modalidad, que es la ideatoria, que sería la siguiente. Pedirle que encienda una vela con una cerilla. Pedirle al sujeto que meta una carta dentro de un sobre. Perfecto. Ahora vamos para la siguiente modalidad, la constructiva. Decimos que es producir una construcción sencilla hecha en madera o plástica. Listo, perfecto. Ahora vamos para la siguiente, la del vestido. Decimos que proponerle al sujeto actividades de vestirse o desvestirse. Por otra parte, está la de la marcha, que es pedirle al participante que camine, y acá se observa si la persona tiene dificultades para iniciar la marcha y en la secuencia del movimiento. Y para finalizar, ¿sí?, será la bucofacial, ¿cierto? Que hablamos que son gestos como son silbar, olisquear, absorber, hinchar los cachetes o sacar la lengua.
Bueno, muchachos, y hasta aquí nuestra presentación el día de hoy acerca de las praxias. Esperamos que pues hayan aprendido un poquito. Gracias por su tiempo, su dedicación y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Bye.